Con esta pandemia, con esta contingencia sanitaria, el gobierno, al menos en México, ha optado por ordenar a las instancias, tanto gubernamentales como privadas, suspender ciertas acciones de carácter económico-financiero. Por ejemplo, embargos, remates, cobros, créditos, etcétera. Esto con el fin de dar algunos tiempos de gracia y no generar nuevos créditos, que tiene como finalidad precisamente la recuperación de todos los ciudadanos ante una situación de pérdida de empleo o de disminución en las actividades laborales o económicas derivados precisamente de la pandemia. También los apoyos gubernamentales se han estado dando en esta época de contingencia. No debemos de olvidar que la economía de un estado se conforma tanto por la cantidad y monto de las transacciones comerciales como por su riqueza. Pero tal vez más importante esta cantidad y calidad de las transacciones comerciales. En época de pandemia, desde luego, en un momento en el que se restringen las actividades, se restringe el tránsito y se restringen muchas otras actividades humanas y poblacionales, la economía es la primera que sufre los embates de estas determinaciones, sobre todo tratándose de los aspectos laborales. Asimismo, debemos tener en cuenta las necesidades humanas básicas y las necesidades humanas de carácter secundario. Estos dos temas son importantes, sobre todo en épocas de pandemia, en épocas de una contingencia o en épocas de estado, una especie de estado excepcional. Las necesidades humanas básicas tienen que ver precisamente con aquellos insumos que son necesarios para la sobrevivencia del ser humano. Y desde luego tenemos el alimento, el agua, los medicamentos, la salud, la protección, la seguridad pública, la seguridad ciudadana. Tenemos ese tipo de necesidades humanas que son de carácter básico y que se deben de seguir solventando. Y tenemos otro tipo de necesidades secundarias, aquellas que son menos urgentes y que son más abstractas, que tienen que ver un poco más con aquella comercialización de los bienes. Por ello también es importante tener en cuenta el valor de uso y el valor de cambio. Como ya lo decían importantes filósofos de la economía y del derecho, el valor de uso y el valor de cambio son un tanto importantes, sobre todo en una época en la que las contingencias sanitarias nos están golpeando directamente en la economía. Tan es así que en un capitalismo no es importante el uso, sino el intercambio de los objetos o de los bienes.